Crónica número 2. El 17 de octubre de 1945. Testimonio de un obrero. Perón fue obligado a renunciar. El Comité Central Confederal de la CGT declaró una huelga general a partir de la hora cero del 18 de octubre. La iniciativa sindical fue desbordada por las bases y los obreros empezaron a dejar sus lugares de trabajo. El gobierno finalmente debió ceder a la presión popular, ya que ésta se acercó a la Plaza de Mayo reclamando la presencia de Perón, y el general fue trasladado a la capital. Por la noche, Perón pudo estrenar su saludo con los brazos en alto. Ocurrió un 17 de octubre. Edelmiro Farrell era presidente de la República. Perón, para ese entonces, ocupaba simultáneamente 3 cargos: como vicepresidente de la Argentina, como subsecretario en el Ministerio de Guerra y como titular del Ministerio de Trabajo y Previsión, donde había manifestado un abierto acercamiento hacia la clase trabajadora. Ese rescate, conseguido por un movimiento de obreros provenientes de Avellaneda, fue un acto masivo del que hay pocos similares en la historia nacional. 10 de octubre de 1945. A la mañana se le informa a los gremios que Perón hablaría esta tarde para despedirse del personal y de los obreros, puesto que el 8 de octubre el general Eduardo J. Ábalos le exigió la renuncia a la vicepresidencia de la Nación y a los cargos de secretario de Trabajo y secretario de Guerra. 11 de octubre. Perón solicita la licencia al ministro de Guerra a la espera de su retiro. 12 de octubre. Por la mañana, los civiles antiperonistas se citan en la Plaza San Martín y reclaman ante el círculo militar el reemplazo de Farrell. En esta se escuchaban las multitudes que mantenían sus estribillos antimilitaristas. En ese mismo momento, el coronel Mercante, primer colaborador de Perón, congrega una 50 de dirigentes gremiales a fin de que ordenen una huelga general. A las 9 de esa noche, la policía carga sobre el cuerpo de revoltosos instalado en la Plaza San Martín y a golpe de sable trata de disolverlos. Poco después se generaliza un tiroteo y cae muerto el médico Eugenio Ottolenghi, de 40 años. Hay 34 heridos de bala. 13 de octubre. El presidente Farrell encomienda al subjefe interino de policía la detención de Perón. El habeas corpus, alentado por Eva Perón, fracasa. Los acontecimientos favorecen al coronel. La noticia de su confinamiento moviliza a los gremios y los obreros de la carne recorren las calles de Berisso y Ensenada con carteles y banderas argentinas. Según la prensa, esas manifestaciones reunieron a más de 700 personas. 15 de octubre. Se conoce la noticia del traslado de Perón al hospital militar. Cipriano Regis organiza la movilización popular. 16 de octubre. El Sindicato Autónomo de la Carne, presidido por Reyes, inicia una marcha reclamando a viva voz la libertad de Perón. La policía provincial dispersa a los manifestantes a las pocas cuadras, pero estos se reagrupan con la intención de cruzar el puente que une Berisso con Ensenada, y así llegar y levantar a los obreros. Estos son de nuevo contenidos, pero esta vez por un piquete de marineros. Algunos de los proletarios llegan a la capital y son conocidos como los madrugadores del 17. 17 de octubre. A las 7 de la mañana, los obreros de la carne largan la huelga general y empiezan a recorrer las calles de la capital. Con el correr de las horas, se irán instalando en las proximidades de la Plaza de Mayo, pero la espera será larga. Perón hablará por fin a la medianoche. Relato testimonial de Sebastián Borro, un obrero que participó en la jornada de aquel 17 de octubre. El 17 de octubre de 1945 me encuentro cumpliendo tareas en un establecimiento metalúrgico ubicado en Constitución.
Yo tenía entonces 24 años de edad. En la mañana del 17 de octubre, grupos de personas venían desde Avellaneda y Lanús avanzando hacia el centro de la ciudad. Se acercaron a nosotros y nos dijeron: muchachos, hay que parar el taller, hay que salir a la calle a rescatar a Perón. Las noticias que teníamos en ese momento era que Perón estaba detenido y que todo lo que se hacía era para rescatarlo. El taller paró y la gente salió a la calle. Fuimos caminando hacia Plaza de Mayo. En el camino íbamos parando los diversos establecimientos de la industria metalúrgica y maderera que había por Constitución. En la marcha hacia allí se pintaban sobre los coches con cal leyendas como "Queremos a Perón", también sobre los tranvías. Perón había aplicado leyes nuevas y otras las había ampliado. Hasta ese momento, donde yo trabajaba, no se cumplía ninguna de esas leyes. Recuerdo que uno de los patrones nos dijo entonces: vayan a cobrarle a Perón el 12 de octubre. Él ya estaba detenido. Después del 17 de octubre, cobramos ese y muchos días más. Siguiendo con el 17, llegamos a la plaza. Cada vez se hacía más entusiasmo, había alegría y fervor. Por cada intervención de los oradores, la reacción era más fervorosa a favor de Perón. Recuerdo que era una tarde muy calurosa y la gente se descalzaba y ponía los pies en la fuente, muchos por haber caminado tanto. Por primera vez yo observaba algo igual. Nunca había visto una asamblea tan extraordinaria. Cuando el coronel Perón apareció en los balcones, sentí temblar la plaza. Fue un griterío extraordinario que nos emocionó de tal manera. Todo parecía venirse abajo. Nos causó mucho dolor saber que lo habían detenido. Sinceramente, nos consideramos impotentes, porque recién estábamos despertando. A partir de ese 17 de octubre, despierta la conciencia para nosotros. De ahí que, si bien nos sentíamos impotentes, podíamos hacer algo: sacar a Perón de las garras de la oligarquía y colocarlo en el lugar que correspondía para que sea permanente una auténtica justicia. No creía que iba a haber tanta gente en la plaza. Lo que sí pensaba era que el agradecimiento del pueblo a Perón tenía que ser auténtico, pero yo no conocía la reacción de la gente hasta que la viví. Testimonio de Enrique de la Busca. En 1943 trabajaba como inspector general en un matadero municipal, cuando Perón nos visitó en su carácter de secretario de Trabajo y Previsión Social. Mientras hacíamos un recorrido por la fábrica, él se interesó mucho por la situación de los obreros. Afirmaba que el Estado no puede ser el peor patrón, sino el mejor, o por lo menos debe estar a la misma altura que la industria privada. El interés que manifestaba me pusieron de su lado, a pesar de que yo era radical irigoyenista y pensaba morir siéndolo. El entonces futuro líder me dijo: pretendo continuar la obra que no puedo realizar Irigoyen, y automáticamente me hice peronista. Por ese delito me echaron del matadero municipal un año después. Volví entonces a mi antiguo trabajo en el frigorífico Wilson, donde allí la gente no creía en Perón, pensaban que era fascista y por lo tanto que yo también lo era. Por mi parte, defendía al único gobernante que había tendido la mano al pueblo. Si el hombre cumplía, yo lo apoyaría. De lo contrario, sería el primero en combatirlo. Así los convencí. En 1945 se intensificó la campaña que la oligarquía lanzaba contra el gobierno y especialmente contra Perón. Fue en ese momento cuando me comprometí en solidaridad en el caso de que estallara un golpe y estuviera en peligro su persona. Es que la oligarquía estaba acostumbrada a mandar y no se avenía a que se hiciera justicia con los obreros. El 10 de octubre detuvieron a nuestro líder. Solo la agitación popular podía liberarlo. Y comencé a movilizarme rápidamente, a hablar con mis compañeros y también con los ejetistas. A Perón lo iban a matar y el gremio de la carne estaba dispuesto a salir a la calle por él. El 17 de octubre por la tarde marchamos hacia el centro. El jefe de la policía había dado órdenes de no reprimir como había sido el día anterior.
Plaza de Mayo era un hormiguero de gente. Nuestra primera intención era entrar en la casa de gobierno, pero nos cerraron la puerta en la cara. Nos mezclamos entonces con el resto de los compañeros, entonando estribillos y vivando a Perón. Nuestra presión había logrado su objetivo. Perón fue liberado. Y ya muy entrada por la tarde nos desconcentramos. Estábamos tranquilos. Nuestro líder mandaba nuevamente. Testimonio de Blanca Luz Brown. Estaba radicada en Buenos Aires y como mujer latinoamericana de avanzada, situada al lado del peronismo, cuando junto con mis amigos nos enteramos que Perón había caído. A medida que caía la tarde, las cosas se fueron aclarando y nos organizamos aprestándonos como un ejército frente a otro ejército. Supimos que a Perón lo llevaban a Martín García y corría la voz de que iba a ser fusilado. Informaciones de todo tipo llegaban. Mientras tanto, comenzamos a planear la liberación de Perón. Sabía que existía para la clase obrera un arma poderosa, la huelga general. No fue difícil prepararla. Empezaron a llegar emisarios del interior, hicimos contactos con ellos, tomamos algunos departamentos. Los militares no veían muy bien estas cosas. Inclusive nos mandaron a decir casi en vísperas del 17 que al salir el pueblo a la calle sacara los pañuelos blancos en señal de rendición, porque no estaban seguros de la forma en que reaccionaría el ejército. Y tuve el honor de ser yo la que transmitiera la constitución de los obreros a los militares. Fue que mañana abran los arsenales, porque nosotros tomaremos las armas. Así las cosas, llegó el 17 de octubre. Del otro lado del río, en el límite de Avellaneda, la muchedumbre peronista gritando que levantaran los puentes. Hacia el mediodía se produjo un hecho inesperado y extraordinario, que tal vez ni el mismo Perón conozca. Esa muchedumbre, cansada de esperar, se tiró al riacho para cruzarlo a nado. El jefe de la policía gritó: «Bajen el puente, para que pase el pueblo». Así la gente pasó y la policía del general Velasco entró en la ciudad escoltando a la masa peronista de Avellaneda y Berisso. Me integré a la muchedumbre que avanzaba por la ciudad, entré a una librería para comprar tizas, entregué centenares de tizas y empezamos a dar consignas que se escribían por todos lados. Por aquí pasó el pueblo. A las 6 de la tarde la concentración era importante. Al caer la noche empezaron a confeccionarse antorchas. Y no puedo precisar la hora. Hacia las 7 u 8 apareció en el balcón de la casa de gobierno. Así volvió él al poder y yo a mi casa. Al momento de pensar qué son los movimientos sociales, se ponen en juego muchos conceptos. Para comenzar, podemos decir que se trata de grupos de ciudadanos que se organizan y que se movilizan para construir y expresar colectivamente intereses, reivindicaciones y valores comunes dentro de las sociedades y culturas diversas. El término movimiento refiere a la cuestión de dinamismo que adquieren estos grupos. Por ejemplo, cómo trasladan sus reclamos a las calles, representan en conjunto otros sectores, instalan sus expresiones de demanda en la esfera pública, mediática y trascienden en el tiempo. Podemos encontrar dentro de estos movimientos diversos roles, como así también actores sociales. El surgimiento de muchos movimientos sociales ocurre a partir de una situación de crisis de representación, como una respuesta a la realidad, planteando otras formas de hacer política o como la lucha por la reivindicación de derechos e inclusión social. En contextos de pobreza, desempleo o avasallamientos de derechos, muchas organizaciones suelen aglutinarse en movimientos aún más grandes,
convirtiéndose en espacios de resistencia en contra de los efectos de las políticas económicas excluyentes, como las implementadas por el neoliberalismo. A lo largo de nuestra historia, toda acción popular fue entendida como revolucionaria. Con respecto a la crónica que nos convoca, podemos identificar que entre los actores sociales que intervinieron aquel 17 de octubre de 1945 se encuentran el movimiento obrero, los diferentes sindicatos de trabajadores, la policía, la prensa, la iglesia, ciertos civiles antiperonistas y las Fuerzas Armadas, dentro de las cuales un grupo estaba a favor de la liberación del general Juan Domingo Perón y por otro lado quienes se oponían e incluso lo habían encarcelado y despojado de sus mandatos. El 17 de octubre de 1945, en la Argentina, se produjo un hecho histórico, en donde la organización espontánea de los trabajadores y la movilización obrera fue el hecho más significativo de la historia argentina del siglo XX. Un hecho que marcó un antes y un después, en donde la confluencia de diferentes fuerzas políticas y sociales, entre las que se encontraban militares, empresarios y principalmente trabajadores, había dado forma a este gran movimiento de masas nunca antes visto. Estos trabajadores reclamaban la libertad de Perón, quien era el conductor del movimiento obrero, y su representación conllevaba las garantías de los derechos adquiridos a través del Ministerio de Trabajo. El día después del 17 de octubre de 1945, distintas opiniones se expresaron sobre el masivo acontecimiento. Dentro de las distintas voces se confrontaban las posiciones en contra y a favor del movimiento obrero y del Partido Peronista. Una de ellas fue la crítica de la Unión Cívica Radical, la cual sostuvo que el 17 de octubre fue preparado por la Policía Federal y la Oficina de Trabajo y Previsión, convertida en una gran máquina de propaganda tipo fascista. Otra de ellas fue una escritora del Grupo Sur, perteneciente al Partido Comunista, María Rosa Oliver, quien sostuvo que esa gente me recuerda a las murgas de carnaval, también por su indumentaria, parecen disfrazados de menesterosos. Me pregunto de qué suburbio alejado provienen estos hombres y mujeres casi harapientos, muchos de ellos con vinchas que, como los indios de los malones, les ciñen la frente y casi todos desgreñados. ¿O será que el día gris y pesado o una urgente convocatoria les ha impedido a estos trabajadores tomarse el tiempo de salir a la calle bien entrelazados o bien peinados, como es su costumbre? ¿O habrán surgido de ámbitos cuya existencia yo desconozco? En suma a estos relatos, una declaración del Partido Comunista manifestaba que en el primer orden, nuestros camaradas deben organizar y organizarse para la lucha contra el peronismo, hasta su aniquilamiento. Corresponde aquí también señalar la gran tarea de limpiar las paredes y las calles de nuestras ciudades de las inmundas pintadas peronistas. Que no quede barrio o pueblo sin organizar las brigadas de reorganización democrática. Nuestras mujeres deben visitar las casas de familias, comercios, etc., reclamando la acción coordinada y unánime contra el peronismo y sus hordas. Perón es el enemigo número 1 del pueblo argentino. En la misma línea de difamación, Américo Gioldi, político del Partido Socialista Democrático, sostuvo que se iniciaba un largo y doloroso periodo, pues quienes lo habían planeado habían logrado desencadenar un movimiento de masas que acompañaría a la dictadura. Con el caer de la noche, la tristeza me dominó. La opinión de la Embajada de los Estados Unidos aseguraba que es impresión generalizada que a menos que la oposición reaccione rápidamente, el apoyo popular a Perón crecerá como una bola de nieve, permitiéndole competir electoralmente como candidato del pueblo, con mejores posibilidades de las que se le asignaban hasta ahora. La rehabilitación de Perón se hará sentir en los países vecinos. Esto ha fortalecido la posibilidad de formación de un bloque de dictaduras en América del Sur, amigo de Rusia y hostil hacia los Estados Unidos.
Por otro lado, se pueden destacar las palabras de General Perón al referirse a la multitud como una actuación popular, afirmando el sentimiento de orgullo argentino porque interpreta el movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. En el mismo sentido, el escritor y político Arturo Jauretche afirmó que el país era otro país y no quisieron entenderlo. El 17 de octubre, más que representar la victoria de una clase, es la presencia del nuevo país con su vanguardia más combatiente y que más pronto tomó contacto con la realidad propia. En la misma línea, el sociólogo y docente universitario argentino Eduardo Gruner se preguntaba: ¿qué clase de lucha era esa lucha de clases tan diversas, tan misteriosamente articuladas, tan súbitamente amalgamadas en el combate, inesperado y fascinante, por hacer oír su voz a un tiempo múltiple y una en el renovado espacio público de la ciudad? Por primera vez en muchos años, la clase obrera ha salido a la calle y ha influido de manera importante en el curso político del país. Las grandes masas explotadas se están poniendo de nuevo en movimiento. Grupo Frente Obrero. A modo de conclusión, la movilización masiva de los trabajadores el 17 de octubre de 1945 quedó marcada en la historia como precedente del poder de un pueblo cuando se une en reclamo del avasallamiento de sus derechos, siendo esto un hecho simbólico perdurable en el tiempo y dando paso a las originales formas de organización de protesta y de combate para las futuras generaciones, como sucedió con el ajuste de la estructura neoliberal de los años 90. Así también se destaca como una de las características de las nuevas formas de movilización social y política, la configuración de un nuevo sujeto colectivo, un sujeto distinto de la vieja clase obrera, ahora llamados trabajadores desocupados. Rinesi sostiene que en la Argentina el pensamiento institucionalista y conservador tendió a rechazar y repudiar la movilización popular que se había producido y a recelar igualmente las nuevas formas de organización. Para finalizar, citamos una frase del texto de Obarri y Prócopes, que nos parece muy relevante, en donde se sostiene que la acción colectiva de estos movimientos expresa una concepción de la democracia que trasciende los límites de las instituciones existentes y propone la democratización de la sociedad como un todo, incorporando nuevos actores a los principios de equidad y justicia social, e incluyendo prácticas culturales negadas por las relaciones sociales de exclusión y desigualdad.